Desde hace muchos años, el misterioso profeta francés Nostradamus se ha interpretado como el hombre que predijo los respectivos ascensos al poder de Napoleón y Hitler, así como los ataques del 11 de septiembre, entre otras muchas cosas. Si bien es cierto que murió en el año 1566, sus libros han sido muy estudiados a lo largo de los siglos, estableciendo nuevas profecías para periodos futuros, como terremotos y huracanes, conflictos armados y demás. Si bien todo no se ha cumplido por el momento, se cree que la familia real británica no está exenta de las predicciones del profeta. Entonces, ¿qué les espera en lo que resta de año 2018? No se lo pierdan. Antes de comenzar, cabe destacar que, a lo largo de la historia, no se han cumplido todos los vaticinios de Nostradamus, pero aún así, los principales gobiernos siguen prestándole atención a sus libros para estar preparados en caso de que tengan lugar los trágicos sucesos que imaginó. En primera instancia, la muerte de la reina Isabel I de Inglaterra es algo de lo que se ha hablado muchísimo estos últimos meses. Y es que no hace falta ser un experto en predicciones para darnos cuenta de que la reina está más próxima a su fallecimiento cada día. Nostradamus nos cuenta en sus versos que la última reina de Gran Bretaña, antes de su muerte, se verá realmente abrumada por disputas familiares. También dijo que, aunque sus familiares traten de guardar silencio por alrededor de una semana, la noticia de la muerte de la reina no tardará en salir a la luz, al menos hasta que el resto de miembros lo comuniquen oficialmente. Se cree que este episodio, aunque inevitable, será un duro golpe para el espíritu del país, que en cierto modo, pensaba que la mujer era inmortal. En segundo lugar, aparece el intento de suicidio del príncipe Charles, quien no podría resistir la pérdida de su amada madre. Claro que, por supuesto, no será la última persona en subir al trono. Ni siquiera los miembros más altos de la realeza están libres del sufrimiento que puede causar la muerte de un ser querido, y en esta ocasión, la profecía hace referencia a la primera persona en ascender el trono, el príncipe Charles. Recordemos que Charles ya tuvo que hacer frente a la desgarradora muerte de su exesposa Diana de Gales. De este modo, Nostradamus hace hincapié en que el príncipe no soportaría otra pérdida importante, tratando de evitar cualquier contacto con la prensa. Asimismo, Charles comenzaría un viaje a través del Reino Unido en el que se daría cuenta de la trágica realidad: la gente no olvida su traición a la princesa de Gales. Con el tiempo, esto le acabaría afectando anímicamente, aislándose en el Palacio de Buckingham y mostrándose incapacitado para ocupar el trono por la corte. Nostradamus añadió que, antes de que eso ocurra, tendrán que ocurrir 3 lunas llenas, aunque eso no acaba ahí. Al darse cuenta de que esperaba llevar un buen reinado y que nunca llegará al trono de nuevo, considerará a la muerte como la única solución posible. Sin embargo, su intento de suicidio fallará y tendrá que seguir viviendo condenado hasta el fin de sus días. En tercer lugar, Nostradamus predijo la llegada de un nuevo rey al trono de Inglaterra, algo que implica directamente al príncipe Harry, quien ha sido el principal foco de atención de los medios estos últimos meses. Hasta la llegada de sus sobrinos, Harry era el tercero en suceder al trono de Inglaterra. Sin embargo, según las personas, es el menos adecuado para dirigir a la nación. Pero, ¿qué pasaría si realmente hubiera sido el primero en llegar al trono? El joven príncipe, ahora casado con Meghan Markle, heredó la generosidad de su madre Lady Di. Por esta razón, siguió preparándose para el trono de acuerdo a las políticas monárquicas, lo que hizo que muchos británicos hayan simpatizado con él durante todo este tiempo. Lo más curioso es que, según las profecías de Nostradamus, el joven heredero tomará el reinado por orden de la corte. Mientras tanto, su hermano mayor William se convertiría en rey regente hasta que su hijo George sea lo suficientemente mayor para gobernar. En cualquier caso, es posible que Harry nunca llegue a interesarse por subir al trono,
una idea bien inculcada por su madre. Por último, cabe destacar el final de la monarquía, ya que es la profecía más importante que Nostradamus realizó sobre Gran Bretaña. El profeta vaticinó que en 2018, la familia más importante del Reino Unido perderá su poder político en 15 de los 16 estados soberanos que forman parte de la Commonwealth de las Naciones Unidas. Los enemigos de la corona aprovecharán su ausencia para realizar un ataque directo a los miembros de la familia real. Por supuesto, el desencadenante de todo esto será la muerte de Isabel I. Sin embargo, las cosas se volverán más complicadas, y no será una simple disputa sobre quién se sentará en el trono. Según Nostradamus, las razones son oscuras, y los dilemas serán propiciados principalmente por agentes externos que influenciarán en la manera de pensar de la familia. Tras perder credibilidad, y después del intento de suicidio del príncipe Charles, las personas rechazarán las políticas internacionales del país, viendo al Reino Unido como algo que rompió el orden en Europa.